Buenas noches, doctora. Mi nombre es Blanca Luz Torres Quispe. Nosotros somos el grupo número 6 que está conformado por mi compañero Eric Alfro Chalco, Ruth Alondra Cárdenas Vilca, John Clemente Carguayano Díaz, Lisbeth Mayra Condori Mamani. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar nuestra exposición sobre el tema de investigación titulado El impacto de la extorsión en la libertad personal desde la perspectiva constitucional, civil y penal en el Perú en el 2024. A continuación, doy pase a mi compañera para continuar con la exposición. Nuestro problema general es, ¿de qué manera la extorsión impacta en el derecho fundamental de la libertad personal desde la perspectiva constitucional, penal y civil en el Perú en el 2024? Y nuestro objetivo general es cómo determinar la extorsión, cómo la extorsión vulnera principalmente el derecho fundamental de la libertad personal y conexos en el Perú 2024. Eh, buenas, buenas noches, estimada docente. Bueno, hablando desde la perspectiva constitucional, bueno, la extorsión en este caso pues vulnera directamente la libertad personal, ya que pues esta impide que las personas actúen con plena autonomía. No, en este caso no solo afecta físicamente, sino también emocional, psicológicamente, generando pues un miedo, temor en la sociedad y también, ¿por qué no decirlo, un sometimiento, ¿no? También debo recalcar que daña otros derechos como la integridad, la propiedad y el libre desarrollo de la personalidad, debilitando así pues los principios de Estado de Derecho y la dignidad humana. Ahora, viéndolo desde un ámbito, desde una perspectiva penal, aunque la extorsión actualmente está penada por ley, hay muchos problemas para combatirla de forma efectiva. Las víctimas pues tienen miedo a denunciar actualmente, ya que hay poca protección a testigos y la ley pues no abarca bien las nuevas formas de extorsión digital, que es un grave problema actualmente en nuestra sociedad. Esto pues claramente denota una evidencia que el sistema penal necesita actualizarse, fortalecerse para responder mejor a este tipo de delitos que acabo de mencionar. Ahora, viéndolo desde la perspectiva civil, la extorsión también afecta, por así decirlo, llamarlo, los contratos, porque si alguien firma bajo una amenaza, por así decirlo, esto pues afecta a su voluntad y esta estaría forzada, ¿no? Y este contrato o pacto puede ser pues invalidado por coacción. Esto atenta claramente y evidencia un ataque a la libertad y pues debido a ello, yo creo como grupo opinamos que el derecho civil debería reconocer y sancionar estos actos que afectan pues la validez de los acuerdos en este caso. Ahora, viendo desde una perspectiva integrada de estos tres ámbitos, bueno, debo recalcar que la extorsión es un delito que no afecta solamente desde el ámbito penal, sino que también vulnera derechos fundamentales, relaciones civiles, desde el derecho constitucional, pues ataca directamente la libertad personal, la integridad y la dignidad de las personas, generando, como dije anteriormente, miedo y pues manipulando, por así decirlo, a las personas, ¿no? Eh, y bueno, como lo mencioné también desde el derecho civil, esto compromete a la libertad en este caso, ¿no? Porque afecta de una u otra manera a pues hacer eh, actos sin necesidad de tener la voluntad propia de querer hacerlos, sino más que todo esto va enfocado a la presión, a las amenazas que se viven el día a día. Entonces, esto en conjunto, pues, creemos que la extorsión demuestra, ¿no? Cómo solo un delito puede afectar a distintas ramas, ¿no? Del derecho y pues que exige básicamente una respuesta integral desde todo el sistema jurídico. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Continuando con la exposición,
vemos que el derecho fundamental de la libertad en el derecho constitucional, pues el delito de extorsión vulnera el derecho a la libertad, ¿no? El delito de extorsión supone, pues, un atentado grave contra la libertad personal, emplear amenazas o violencia para obligar a la víctima a actuar contra su voluntad, coartando su autonomía y su capacidad de autodeterminación, reconocida en nuestra Constitución Política del Perú como núcleo intangible de derechos fundamentales, ¿no? También vemos que vulnera otros derechos fundamentales en el caso de la extorsión. La extorsión no solo restringe la libertad personal, sino también derechos como la integridad física, la salud mental y el patrimonio. Las víctimas pues padecen un temor persistente, ¿no? Lesiones psíquicas y físicas y afectación en su integridad moral. La afectación al derecho a la dignidad humana. El poder de intimidación de la extorsión degrada pues la dignidad de las personas, convirtiéndolas en un medio de obtención de un beneficio patrimonial, contrariando así el principio de dignidad consagrado pues en el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Este daño se extiende sobre el núcleo de derechos inherentes a toda persona. El impacto de la extorsión en la seguridad jurídica, podemos decir que el incremento de la extorsión ha generado desconfianza y una sensación de impunidad, afectando pues la seguridad jurídica. Es así que hay una percepción generalizada de que las reglas son fácilmente vulneradas y que el Estado pues no es capaz de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? La extorsión y su implicancia en el derecho penal peruano. Las medidas legislativas contra la extorsión tenemos pues que nuestro Código Penal, en el artículo 200, sanciona la extorsión con severidad por su capacidad de someter la voluntad de la víctima mediante violencia o grave amenaza. Sin embargo, pues nuestra realidad muestra que dichos mecanismos punitivos han resultado insuficientes frente a la magnitud del fenómeno que estamos afrontando, ¿no? La limitación, las limitaciones del sistema penal. Podemos decir que el sistema penal peruano pues enfrenta dificultades estructurales, ¿no? Por la escasez de recursos limitados, la capacidad de investigación, insuficiente protección para las víctimas y testigos y la elevada impunidad. In- Incluso tras la creación de marcos normativos y unidades especializadas por parte de la policía, la ejecución práctica es deficiente, ¿no? Condicionando así la efectividad real de la represión penal por el caso de la extorsión. La criminalidad organizada también como factor de expansión de la extorsión es un fenómeno que ha evolucionado desde delitos aislados hacia redes organizadas que controlan áreas geográficas delictivas y diversificadas, eh, eh, métodos que amenazan, pues, ¿no? Justamente a la población. El control de bandas y organizaciones criminales, incluido el uso de celulares, de penales, dificultan, pues, su erradicación y favorece la expansión territorial de este delito. Las consecuencias para las víctimas de extorsión, pues, más allá de una pérdida económica, las víctimas experimentan estrés postraumático, miedo persistente, restricciones de movilidad y hasta cierre de actividades productivas o migraciones internas. Se configuran también daños a la salud mental y al entorno familiar, acentuando el círculo de exclusión y pobreza. Voy a dar pase a mi siguiente compañera para continuar con la exposición. Doctora, buenas noches. Yo voy a exponer acerca del derecho civil, acerca de la extorsión y sus implicancias en el derecho civil peruano. Eh, Como primer punto, tenemos que examinar la figura de la extorsión como un vicio del consentimiento en el marco del derecho civil peruano. Acá podemos decir que el derecho civil peruano tiene que ser un consentimiento de libre y voluntario. Pero cuando una persona firma un contrato bajo amenazas, ese consentimiento está viciado. La extorsión rompe esa libertad porque obliga a actuar por miedo y no por voluntad propia. Como consecuencias jurídicas de contratos celebrados bajo extorsión, los contratos, podemos decir que los contratos firmados bajo coacción
pueden ser anulables, pero en la práctica muchas víctimas no lo impugnan por temor o desconfianza en la justicia. Esto provoca que estos actos jurídicos sean tratados como si fueran válidos. Tenemos lo que es las barreras legales e institucionales. Las víctimas enfrentan múltiples obstáculos, miedo o represalias. Quiere decir que los procesos judiciales son lentos y la falta de un acompañamiento legal, podemos decir que el sistema no está preparado para proteger de forma rápida y efectiva. También analizar la relación entre la debilidad institucional y la falta de protección efectiva a la libertad contractual frente a la extorsión. Como punto número 4 tenemos la extorsión como amenaza integral a la libertad personal en el ordenamiento jurídico. Primer punto tenemos que la protección constitucional de la libertad personal nos quiere decir aquí que nuestra Constitución proteja la libertad personal como un derecho fundamental, pero en contextos de extorsión, esa libertad es anulada por el miedo. La persona ya no actúa con autonomía, sino bajo presión constante. También tenemos que la jurisprudencia penal y problemas de aplicación, podemos decir que aunque existen las leyes para castigar a la extorsión, su aplicación es débil. Las penas son severas, no hay impunidad porque muchas extorsiones provienen de cárceles. El sistema penal no logra frenar este delito estructural. Tenemos como consecuencias civiles de la extorsión, además que esto ocasiona un daño emocional, la extorsión lleva a la víctima a firmar documentos para ceder propiedades o pagar cupos o cuotas, lo que afecta a su patrimonio y su seguridad jurídica. Eh, Como último punto tenemos en el impacto social, la extorsión genera miedo colectivo. La gente deja de denunciar, las personas cierran sus negocios o se modifica su rutina. Esto no solo daña al individuo, sino que también a la comunidad y a la confianza en las instituciones. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien. A continuación voy a presentar las conclusiones de nuestro análisis sobre el impacto de la extorsión en el Perú 2024. Primero, identificamos que la extorsión vulnera gravemente el derecho fundamental, que es la libertad personal. Este delito afecta no solo a la autonomía, sino también a la integridad y dignidad de las personas, especialmente en contextos, ¿no? donde denomina esta criminalidad organizada. También, en segundo lugar, el marco legal y la estructura institucional peruana presentan serias deficiencias para poder enfrentar eficazmente esta extorsión. Estas redes criminales, estas bandas avanzan más rápido que la capacidad del Estado para poder controlarlas e incluso sancionarlas. Como conclusión 3, observamos que la extorsión también interfiere en la libertad de contratación. Esto se produce en contratos civiles viciados, tal como dieron ejemplo mis compañeros. Muchas veces estos son celebrados bajo coacción, lo que también compromete su validez y genera efectos jurídicos difíciles de revertir. Y como cuarta conclusión, concluimos de que la extorsión tiene un impacto estructural en la libertad personal desde la perspectiva constitucional, penal y civil. Esta afectación pone en riesgo la seguridad jurídica, la eficacia en la protección de los derechos y también la paz, ¿no? La paz social en su conjunto. Entonces podemos decir de que en resumen, la extorsión no solo es un delito que amenaza a individuos, sino que también representa un desafío profundo que tenemos que luchar. Doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, hoy les voy a presentar las principales recomendaciones basadas en los objetivos y hallazgos de nuestra matriz, ¿no? Para enfrentar esta problemática de manera integral. Eh, bueno, la primera recomendación es implementar políticas públicas intersectoriales para proteger la libertad personal.
Bueno, esta recomendación responde a nuestro objetivo constitucional, evidenciar cómo la extorsión vulnera la libertad personal y otros derechos conexos, ¿no? Proponemos políticas que no solo prevengan la extorsión, sino también brinden apoyo y reparación integral a las víctimas, con enfoque en los derechos humanos y en atención psicológica, garantizando su dignidad y autonomía. Bueno, como segunda recomendación hemos considerado reformar el marco legal y operativo contra la extorsión. Esta recomendación responde a nuestro objetivo penal, ¿no? Identificar las limitaciones legales que dificultan una respuesta eficaz. Proponemos facilitar las denuncias, mejorar la protección de testigos, fortalecer las investigaciones y promover la cooperación internacional para enfrentar la criminalidad organizada. Eh, Como recomendación 3, promover asesoría legal gratuita y acompañamiento a las víctimas en el ámbito civil. Esta recomendación, bueno, analizar cómo la extorsión afecta la libertad de contratar, ¿no? Viciando el consentimiento y desnaturalizando los contratos. Sugerimos asistencia jurídica gratuita, procedimientos más simples para anular contratos viciados y mecanismos que protejan a las víctimas de represalias. Eh, Como recomendación 4, fortalecer las instituciones judiciales, policiales y la transparencia estatal. Eh, Esta recomendación abarca las tres perspectivas, ¿no? Y busca fortalecer el impacto integral de la extorsión. Proponemos capacitar al personal, establecer mecanismos de control interno y sanciones efectivas contra la corrupción, para recuperar la confianza en la ciudadanía, ¿no? Y garantizar los derechos fundamentales. Finalmente, nuestra investigación, guiada por la matriz de correlación, nos pidió identificar las vías claras de acción, ¿no? Implementando nuestras recomendaciones de políticas públicas, reformas legales y apoyo a las víctimas y el fortalecimiento institucional. Podemos mitigar el devastador impacto de la extorsión y proteger la libertad personal, ¿no? En nuestro país. Muchas gracias.